importante la publicación de los edictos. ¿Por qué motivo? Porque en la publicación, si hay alguien interesado que no está enterado, a través de los edictos entiende que se realiza el evento de publicidad como tal. Entonces, al ser público, alguien que esté interesado, si considera que tiene derechos sobre los bienes del causante, puede adherirse al proceso sucesorio, o bien, si no está de acuerdo, también oponerse a esa realización del proceso sucesorio. Esto es para que lo tomemos en cuenta. Eh, ¿Cuál es la prueba del fallecimiento del causante? ¿Cómo vamos nosotros como notarios a solicitar la documentación necesaria, pues, para entender que efectivamente se puede empezar a radicar un proceso sucesorio? De acuerdo al Código Procesal Civil y Mercantil, el artículo 450 establece: sin perjuicio de que los interesados obtengan la declaración judicial de otros derechos que pudieran haber emanado del fallecimiento del causante o de su muerte presunta, el proceso sucesorio determinará cuando menos el fallecimiento del causante o su muerte presunta. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso sucesorio, pues, puede hacer que se tenga la certeza jurídica de que la persona ha fallecido a través de el certificado de función, o bien pueda haberse declarado una muerte presunta. ¿En qué casos puede declararse la muerte presunta? Imaginémonos el caso de las personas del volcán de Fuego. ¿Se recuerdan esa tragedia? Analicemos este caso. Una persona fallece, se supone que falleció en el volcán de fuego, y lo que se hace no es declarar que ha fallecido como tal, sino lo que se solicita es la declaración de la muerte presunta, porque se infiere que esta persona estaba justo el día y la hora en que sucedió esa tragedia, y por lo mismo se infiere que derivado de ese siniestro, ese evento, la persona pues ha fallecido. Entonces se declara una muerte presunta en base a esos hechos. Pues a raíz de esto podemos estudiar diversas situaciones que están en el Código Civil. No me parece, pues, si bien es cierto, no es que no sean importantes, pero para la radicación del proceso sucesorio como tal, es importante entender de dónde partimos y las causas para poder radicar el mismo. ¿Cuál es la competencia en primer escalón para poder conocer, tramitar y resolver un asunto en jurisdicción voluntaria como lo es el proceso sucesorio? Entonces acá, si lo vemos desde el punto de vista de la competencia judicial, tenemos que recordar que la competencia o la jurisdicción de forma añeja le corresponde a los órganos de justicia. Entonces, ¿en dónde se realizará la radicación de la sucesión? Al tramitarse judicialmente. Si es judicialmente, es un tema que pues, puede sonar complejo, porque la mayoría de veces hemos visto más el tema notarial. Existen diferentes posibilidades de dónde se va a radicar el proceso sucesorio. Podría ser el lugar del fallecimiento del causante, porque es dependiendo del juzgado donde lo vamos a radicar. Ahí va la jurisdicción de a qué juzgado vamos a presentar o vamos a solicitar que se radique el proceso sucesorio. Puede ser el domicilio del causante, o bien puede ser el domicilio del sucesor. Otro criterio que también se puede tomar podría apuntar que es donde se encuentren los bienes que forman la masa hereditaria. Sin embargo, pues, ¿cómo vamos a despejar estas dudas? Si gustan, el artículo 21, por favor, del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, y subrayan ese artículo. Competencia de los procesos sucesorios. Si vean esto importante, la competencia de los procesos sucesorios corresponde a los jueces de primera instancia del último domicilio del causante. Entonces, si le preguntara en dónde se va a radicar el proceso sucesorio de forma judicial o judicialmente, ustedes deben consignar lo que establece el artículo 21
del Código Procesal Civil y Mercantil e indicar que fue que es en el último domicilio del causante. A falta del domicilio, es decir, no está establecido el domicilio como tal, el juez de primera instancia del lugar en que exista la mayor parte de los bienes que formen la herencia, es decir, segunda opción. Y a falta de domicilio y de bienes inmuebles, solo hay otro tipo de bienes, pero no bienes inmuebles, el juez de primera instancia del lugar en donde el causante hubiere fallecido. Es decir, el lugar donde hubiere fallecido es el último lugar que se debe tomar para radicar el proceso sucesorio judicialmente. Ante el mismo juez deben ejercitarse solo todos los derechos que de cualquier manera hayan de deducirse contra los bienes de la muertual mientras no esté firme la partición hereditaria. ¿Qué es lo que tengo que rescatar yo? Obligaciones como tal. Recuérdense que cuando es el esposo o la esposa que queda viva del causante, si se han casado por comunidad de gananciales, debe entenderse que al momento de aceptar como tal, no solo el hecho de ser heredero, al momento de realizar la partición hereditaria como tal, el notario debe tomar en consideración que el cónyuge, ya sea varón o mujer, debe de ya sea aceptar la herencia o aceptar los gananciales. Es decir, o decide sobre la herencia o decide sobre los gananciales. Yo he tenido casos donde me han dicho, inclusive mis clientes, mire, yo no quiero, a pesar de cuando es la esposa o es el esposo, yo no quiero el 50% de los bienes. A mí, déjeme como un heredero, de una parte igual a mis hijos. Y bueno, pues atiende, pero tiene que quedar de forma expresa la renuncia a los gananciales. Y esto es vital para poder decir, porque si no, se toma como heredero, pero al final no consta la renuncia a los gananciales. Cuando llega a Procuraduría General de la Nación, le pide que aclare sobre ese aspecto y se retrasa más el proceso sucesorio. ¿Cuál es la competencia del notario para que de una u otra forma pues tramite estos asuntos? Ya ustedes han visto y la otra vez lo platicamos. De hecho, el proceso sucesorio es uno de los 3 primeros asuntos que constan en el Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, donde se le da facultad también al notario para conocer, tramitar y resolver asuntos de jurisdicción voluntaria. E inicialmente hay 3. Uno de ellos es el proceso sucesorio. Entonces, el notario guatemalteco, a partir de ese presupuesto, goza de credenciales, tiene la competencia, no solo por medio de los requisitos habilitantes, sino ya puede tramitar y resolver este tipo de asuntos. ¿Qué otra situación me interesa con ustedes destacar acá? A ver, algunas situaciones. Veamos el proceso sucesorio como tal. Si tienen ahí la estructura, o tienen a la mano la estructura del proceso sucesorio, el esquema como tal, analicemos el primer aspecto. En el acta de requerimiento, ¿qué deben de tomar ustedes en cuenta como notarios? Primero, tenemos que de alguna forma establecer la muerte del causante, porque eso es importante, tal como lo decíamos, para entender que el proceso sucesorio va a poder radicarse. Si la persona está viva, indudablemente no se va a poder radicar el proceso sucesorio. Vamos a ver si aquí tengo un documento que me interesa mostrarles. Vamos a ver si me abre este documento ustedes.
Bueno, vamos a tomar el primer documento a analizar para entender cuál es el evento en sí que debemos analizar dentro de un proceso decisório. Imaginémonos que la persona esté viva todavía. Bueno, decide llegar con ustedes como notarios y decide contratarlos para que autoricen su testamento. Entonces, veamos acá. Ustedes están posicionados en la San Carlos porque ahí pues son requeridos. Y ahí en el documento que les estoy trasladando hay ciertos errores. Ya lo vamos a explicar en forma práctica. Me interesa analizar en este momento el contenido. Individualizan al requerente. Luego, obviamente, no solo hacen la indicación del requerente, sino también de los testigos en el mismo encabezado. ¿Cuál es el objeto del testamento como tal? Pues obviamente decidir que el causante pueda decidir sobre sus bienes o en la forma en que se va a disponer de sus bienes cuando él ya haya fallecido. Y vamos a ver algunas cláusulas muy importantes. Si quieren ustedes, consignan esa estructura básica de este acto. La primera, el acto de desheredar. Perdón, la primera, la manifestación de la herencia, es decir, qué va a pasar con sus herederos, si va a declarar herederos universales o está estableciendo algún legatario como tal. La segunda, la forma de desheredar que está estableciendo. La tercera, la revocación. Y la cuarta, la aceptación. Son 4 básicas. Obviamente hay instrumentos, hay actos de este tipo que pueden llevar más cláusulas, pero 4 básicas. Dentro de las 4 básicas tienen que tomar en consideración que la primera, es decir, como antecedentes a quienes va a instituir como herederos. La segunda, bien analizada, es el acto de desheredar. ¿Pero por qué conviene esto? Veamos así. Leamos la primera. Manifiesta al testador que instituye como sus únicos y universales herederos de todos sus bienes, derechos y obligaciones presentes y futuras que no se extinguen con la muerte a sus padres, los señores Sergio Haroldo Torres García y María Eugenia González Rivera. Instituyó herederos y ustedes saben que la herencia es de forma universal. De esa cuenta, el heredero no solo contrae los derechos, sino también contrae las obligaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que el heredero va a responder por aquellas cargas que pesen sobre la herencia, en dado caso el causante pues no haya cumplido con algunas de ellas. También puede instituir legatarios de esa cuenta. Él puede hacer que instituya como sus herederos a sus hijos, pero desee a alguien más o a uno solo de sus hijos dejarle un bien en particular. A eso se le denomina legados. ¿Cuál es el detalle? El legatario solo responde por sus bienes, más no de las cargas que pesan sobre toda la herencia. Por eso es que estratégicamente muchos deciden dejarlo en legados y establecer un heredero. ¿Cuál es la sensibilidad que tiene eso? ¿Qué es lo que tienen que tener cuidado? Si instituyen a todos los aparentemente herederos como legatarios, todos responden como que si fuesen herederos. Entonces, de nada sirve. La cláusula segunda, el testador deshereda expresamente a cualquier otra persona fuera de la nombrada que pudiere pretender mejor o igual derecho, pues lo manifestado contiene las disposiciones de su última voluntad. Y ahí acaban los hijos que de una u otra forma, pues no han sido nombrados en el testamento y por lo tanto se entiende que han sido desheredados. En la tercera, el testador revoca expresamente por este acto cualquier disposición de su última voluntad que hubiera otorgado con anterioridad a la presente fecha. ¿Por qué es muy importante? Porque puede hacer que haya otorgado otros testamentos y si no los revoca, esos testamentos van a seguir siendo vigentes.
Por eso es muy importante que ustedes como notarios, cuando le trasladen un caso de estos, vean que efectivamente los otros actos, como testamentos, que hayan sido otorgados por el causante en vida, estén efectivamente revocados. Si no, les va a tocar que unir esos y al final hacer una resolución por todos, unificar e entender la decisión del causante y por lo mismo resolver en cuanto a eso. En la cuarta, la aceptación del testamento. Luego, el cierre como tal del testamento, algo muy sencillo. Esto no tiene mayor inconveniente. Obviamente ustedes lo van a tener que redactar y voy a ir señalándoles ahí cada uno de los puntos para que no tengan ningún inconveniente. Y obviamente, pues ya poder abordar este tema, pero quiero abordarlo de forma práctica para que ustedes aprendan a redactarlo. Ese testamento que ustedes acaban de ver, veamos así, quien quiere de alguna forma faccionar su propio testamento, redactar su propio testamento, pues perdón, creo que se interrumpió la señal momentáneamente. Entonces, veámoslo así. ¿Qué características deben de contemplar si quieren otorgar un testamento de este tipo? En primer lugar, es que estarían ustedes atendiendo a un testamento común cerrado. El testamento común cerrado, como bien saben ustedes, eh, tiene que reunir las mismas características del testamento, o mejor dicho, en redacción debe llenar los mismos presupuestos que el testamento común abierto. Pero obviamente, ¿qué tiene este? Este no se redacta en hojas especiales para protocolos, sino puede ser en hojas simples. Si llena los requisitos, pues puede ser en hojas simples. ¿Qué es lo que hace el causante? Señor notario, aquí está mi testamento. Lo ingresa en el sobre y se lo da al notario. Autoríceme mi testamento común cerrado, por favor. El notario procede en la parte, la aplica, por así decirlo, del testamento en el sobre a redactar en la parte exterior el acta del testamento común cerrado. ¿Qué va a hacer constar o cuál es el objeto de esa acta? Hacer constar que este sobre contiene el acto de última voluntad del causante. Esta acta no es que la vaya a cortar el notario, sino la copia textualmente en su protocolo y a eso se le llama transcripción del acta del testamento común cerrado. ¿Sí? Eso lo tuvieron que haber aprendido derecho notarial 2, pero lo vamos exactamente 962 del Código Civil. Entonces, lo vamos a hacer de forma práctica, por lo cual, para que vayan anotando el primer día que nos reunamos para el laboratorio, llevar un sobre Manila, si quieren ustedes carta, oficio, no importa, y hojas en blanco. ¿Sí? Ahí vamos a hacer todo ese aspecto y lleven una hoja, papel español, por favor. Y vamos a redactar tanto el testamento, el acta como la transcripción. Entonces, eso es el testamento común cerrado. ¿Qué tienen que tomar en consideración si fuera un testamento común cerrado? Que los mismos requisitos, sumándole algunas situaciones, las van a tener que contemplar tal como la ley lo establece. Por ejemplo, si es el testamento común cerrado, en el acta que está en el sobre, van a firmar aparte de comparecer, van a firmar los testigos y el causante también al finalizar el acta.
Al momento de transcribir esa acta en el protocolo del notario, es decir, copiarla literalmente, también van a tener que firmar los testigos y el causante. En el testamento común abierto no sucede eso, porque como ese se hace directamente en el protocolo del notario, solo van a firmar una vez los testigos y el causante. ¿En qué va a incidir? En la forma en que se va a remitir ese testimonio especial al Archivo General de Protocolos. Porque, por ejemplo, en el testamento común cerrado, como lo que se transcribe es el acta, se le va a sacar copia al acta al momento de transcribirla en el protocolo del notario, el Archivo General de Protocolos, y pues las personas que vean eso van a desconocer cuál es la voluntad del causante. Pero en cambio, si fuese un testamento común abierto, ese sí va a estar redactado en el protocolo notarial. Por lo tanto, si se enviara de forma abierta, cualquiera podría conocer cuál es la disposición del causante, lo cual no se puede o está limitado por ley. Entonces, ese testimonio sí se va a doblar y se va a ingresar en un sobre, y ese sobre va a cumplir un pago de impuesto respectivo, y es el que se va a presentar, ese testimonio especial se va a presentar de esa forma al Archivo General de Protocolos. Eso es lo que tienen que tomar en cuenta. ¿Qué otra situación? Vemos el caso de los testamentos, cómo se redactan. En el caso del testamento común abierto, cuando se solicita la apertura de la plica, pues no hay mayor inconveniente, pues obviamente se solicita al archivo de protocolos y se la apertura la plica como tal. En el caso del testamento común cerrado, a quien se lo hubiera dejado a cargo por el causante ese testamento, debe entregarlo al juez de primera instancia de la localidad lo más pronto posible, o al enterarse de la muerte del causante. El juez obviamente cita a los herederos o interesados, y frente a ellos se le da apertura a la plica que contiene ese testamento. Si en ese momento hubiere alguna disposición para alguien que pues tenga algo en contra de ese testamento, por ejemplo, que le indique al juez: señor juez, mire, disculpe, pero ese testamento está abierto, ese testamento ya fue violentado, no estamos seguros de que sea la disposición de última voluntad del causante, el juez ya puede tomar la decisión concerniente a si declara la validez o invalidez de ese testamento. Si nadie se opone, indudablemente ese testamento se declara válido, y posteriormente se le entrega al notario que va a radicarlo o a los interesados para que decidan cómo van a radicarlo, si notarialmente o judicialmente, y ya todos los pasos del proceso sucesorio son los que establece la ley. Eso tienen que tomarlo en consideración. ¿Qué otra situación es importante dentro de este evento? Bueno, al momento del acta de requerimiento, que puedan indicar quiénes son los herederos, pero también que puedan establecer la certeza jurídica para poder radicar ese proceso sucesorio. En consecuencia, el acta de nacimiento del causante, el acta de fallecimiento, las certificaciones de nacimiento de los herederos, los legatarios, son muy importantes. Otra de las situaciones también, si se pudiera establecer la certeza jurídica de los bienes, sería un factor para poder juntar algún documento que nos ayude a nosotros como notarios, pues para poder establecer la cantidad de bienes que en este caso tenía el causante en vida. ¿Por qué es importante eso? Porque si ustedes radican el proceso sucesorio para uno solo de los bienes, puede hacer que al momento de al presentarlo en finanzas le indique que tiene otros bienes, y por lo tanto, pues van a tener que ampliar el acta de requerimiento o la resolución donde están declarando herederos a los legatarios, perdón, a los herederos o legatarios, y por lo tanto, pues les va a llevar más tiempo. ¿Qué otra situación vamos a contemplar dentro de eso? Al momento de erradicar el proceso sucesorio, accesorios les va a indicar, cuando ustedes dan el aviso, que se debe hacer dentro de los 8 días siguientes de radicado el mismo, les va a indicar
Si pueden ya iniciar con eso, es decir, no solo presentar el aviso, sino tienen que ir a recogerlo y que ustedes son los notarios que van a erradicar ese proceso sucesorio, pero tienen que esperar esa resolución del registro. Si el registro les informa que hay otro notario que está radicando eso, ustedes se deben abstener, indicarle a los herederos interesados que se han comunicado con usted, indicarles el nombre del notario para que ellos puedan establecer qué está sucediendo, o ustedes comunicarse con el notario y decirle, mire, señor notario, a mí me pidieron radicar este procesorio, entonces, por favor, tal vez usted me puede explicar por qué usted aparece todavía como notario radicante. Eso puede establecer por si ellos, pues, de alguna u otra forma ya lo llevaban con otro notario y lo que quieren, pues, es evitar el pago de sus honorarios y de cuenta a eso, pues, no caer en una falta ética profesional. Posteriormente, los informes, la solicitud de informes a los registros de la propiedad. Ello se da porque el notario al momento de redactar el testamento, de autorizar un testamento, si fuera abierto o fuera cerrado, no importa las circunstancias, debe dar aviso a los registros de la propiedad que el causante ha otorgado testamento o donación por causa de muerte. De esa cuenta, cuando uno como notario está radicando un procesorio y solicita los informes a los registros de la propiedad, estos le van a indicar si ha estado otorgado un testamento o bien en vida al causante otorgó donación por causa de muerte. Muy importante. Posteriormente, bueno, solicitamos informes, los edictos. La publicación de los edictos, eso es muy importante. El avalúo fiscal. El avalúo fiscal debe ser por un valuador autorizado por finanzas. El avalúo indudablemente, tal como lo establece el término, es un avalúo fiscal. Por lo tanto, el valor va a ser autorizado correspondiendo a la tasa que las municipalidades tengan prevista. En consecuencia, no va a ser un valor real o comercial, sino va a ser un valor no solo tomando en consideración el valor del bien, sino el porcentaje aceptado municipalmente para poder estipular este tipo de evaluaciones. Aquí hay ciertas situaciones, que es lo que uno ve en la práctica. En la práctica he visto a varios colegas que han recurrido a personas que muchas veces no son ni arquitectos ni ingenieros, mucho menos valuadores autorizados, pero que ellos trabajan de común acuerdo con las municipalidades. ¿Qué es lo que sucede? Le suben o justiprecian el valor del bien más alto. ¿En qué puede afectarlo en qué puede afectar a los herederos o legatarios? Cualquiera pensaría, pues no es mucho el valor porque se aumentó unos cuantos miles, pero cuando ya vemos al pago del UCI, indudablemente va a tener que pagar más el impuesto único sobre inmuebles. Entonces, sí, afecta de una u otra forma. Yo les solicitaría o les diría a ustedes que se abocaran a evaluadores autorizados que no hubiesen pactado con la municipalidad para que esto no les afectara en mayor sentido como herederos o legatarios. ¿Por qué es muy importante eso? Tal vez usted dirá, es que yo no soy el que va a pagar, sino es mi cliente. Claro, pero nosotros como notarios siempre tenemos que buscar la mayor fiabilidad para nuestros clientes y no que resulten afectados. Esto va a hacer que lo sigan contratando. Bueno, las publicaciones. Es muy importante indicar en la publicación qué tipo de procesos sucesorios están radicando. Un sucesorio testamentario o un sucesorio intestado, y por eso es importante tener que ustedes tengan los informes de los registros de propiedad porque van a estar seguros al momento de hacer la publicación qué tipo de proceso sucesorio van a radicar y por lo tanto que el edicto pues salga sin ningún inconveniente. ¿Qué sucede si no hacen eso? Porque he visto publicaciones erradicación del proceso sucesorio extrajudicial y solo así, sin indicar si es testamentario o intestado. Y cuando llega a Procuraduría General de la Nación, esta les solicita ampliar en ese aspecto para que se tome en cuenta. Yo sé que es una cuestión de fondo, máximo si ya se llegó
al final de la parte notarial para que solo la Procuraduría General de la Nación dé dictamen y el notario pueda resolver, yo pensaría que es algo injusto, pero son criterios, y porque podríamos decir, pero es que al inicio, ¿cómo voy a saber yo si es testamentario o intestado? Bueno, los herederos normalmente le indican a uno si hay testamento o no hay testamento. Ese es un parámetro. Pero concuerdo en que podría ser quizás una exageración legal, porque al final lo que decía si es intestado o es extrajudicial es la forma en cómo se va a resolver al final del proceso. Por eso considero que es un aspecto engorroso, no tan fundamentado para solicitar eso, pero que en la práctica pues debemos atenderlo para que no cause tanto problema. Bueno, tenemos eso. ¿Qué más vamos a tener? Las diversas actas que vamos a encontrar. Vamos a encontrarnos con la redacción, que es muy importante, de, del acta de inventario, que quizás podría yo, en atinada consecuencia, decirles que es la única acta que va a contemplar números de forma expresa. En el acta de inventario deben de consignar también cuál es el valor de aquellos pasivos que va a tener la radicación de ese procesorio. En consecuencia, también van a consignar cuál es el valor de ese proceso sucesorio. Indudablemente y notarialmente muchas veces no se consigna el valor real, pero se hace para lo que se tiene que deducir de ese procesorio y que es la carga que van a tener los herederos o legatarios. También el acta de junta de herederos. El acta de junta de herederos, la importancia es que si un heredero renuncia a su herencia, lo haga de forma expresa para que no haya ningún problema al momento del autodeclaratorio de herederos, ¿sí? No es solo que indique, es que renuncio, es que no llego. Indudablemente tiene que haber una advertencia para que esta renuncia se haga de forma expresa. En el autodeclaratorio de herederos, cuidar esos aspectos técnicos antes mencionados, que ya vamos a ver de forma práctica, para que no tengan ningún problema al momento de presentar el expediente en la Procuraduría General de la Nación y que no se los vayan a rechazar. Aspectos muy importantes. Por ejemplo, cuidar también en el caso de las mujeres los apellidos de casada, porque puede hacer que en el DPI tengan apellido de casada, pero en el certificado DPI o veámoslo así, en el cause problema el certificado de nacimiento y entonces una variedad entre el nombre que si bien es cierto, podemos establecer que las mujeres o el apellido del cónyuge varón al que tiene el derecho la mujer, tal como lo establecemos, es un derecho en muchas circunstancias por criterios registrales o de alguien más, puede generar confusión. Y esto sí, esto nos puede llevar a una enmienda que posteriormente nos puede causar problemas incluso registralmente. Por eso es que su servidor, en muchos casos, cuando realiza un documento, un contrato que se va a operar en el registro de la propiedad, si no es necesario consignar el apellido de la mujer casada, yo les digo, mejor no lo haga. Porque sucede que la mujer muchas veces se separa y sin embargo, posteriormente decide vender el bien y al aparecer consignado el apellido de como si estuviera casada en el registro de la propiedad, esa venta le va a causar inconvenientes y difícilmente la va a poder realizar como tal, sino va a tener que consignar nuevamente su apellido de casada. Entonces, para evitarse ese tipo de dilataciones e inconvenientes, muchas veces le digo, usted decide si hace uso de su apellido de casada o no. Obviamente muchas mujeres dicen, no, yo ponga mi apellido de casada. Pues bueno, ya hecha la advertencia, ya no hay ningún problema. ¿Qué otra situación debemos de contemplar cuando nosotros vemos una erradicación del proceso sucesorio como tal? Y esto es fundamental.
aquellas cesiones de derechos hereditarios que se hubieran hecho o que en algún punto se pudieran hacer. Hace unos días llegó a mi oficina un caso en específico. Sí, Mónica. Perdón, licenciado, solo me quedó una duda. Buenas noches. Claro. Con respecto a los problemas que dice que pueden llegar a tener las personas que consignan su apellido de casada, ¿qué tipo de problemas podría tener? Digamos que no se pueda completar el proceso, que se tenga que hacer, no sé, una identificación eh, de persona, o cuáles serían como esas consecuencias. Sí, pudiera ser una identificación de persona, pero más que eso, si al momento de comparar los documentos que le dan la calidad de heredero o legatario, se determina que hay diferencia en el nombre, eso retrasaría el proceso. Por si fuera poco, imaginémonos que se opere. Si se operó con el apellido de Casada, se hizo la transmisión del derecho de propiedad del causante. A futuro puede conllevar una situación de que cuando quiera disponer de esa parte que le corresponde sobre el bien, pero aparece su apellido de Casada y en otro de los documentos oficiales, imaginemos que se haya separado, ya en su DPI ya no está el apellido de Casada, sino se casó con alguien más. Eh, Cuando se distribuyó la herencia, estaba como de León, pero posteriormente se separó y se casó con alguien más y ahora es de Urrutia. ¿Qué va a suceder? Sencillamente el registro de la propiedad le va a decir, mire, disculpe, pero no es la misma persona, por lo tanto no tiene, se suspende la presente inscripción porque la señora tal y tal no tiene derechos sobre el bien y le suspenden eso. Entonces, para evitar eso, siempre piénsalo. No es que yo esté diciendo llevar el apellido del hombre sea un problema, sino solo tienen que ver que registralmente, actualmente en Guatemala, eso causa ciertos inconvenientes que no deberían de pasar, pero por criterios no se analizan y dicen, no, es que no es la misma persona. Ciertamente no es la misma persona, pero debe tomarse en consideración que pese a que el apellido de Casada es un derecho, en Guatemala, al momento de acuñarse al nombre, distingue a la persona de otra manera, muy distinta a su certificado de nacimiento y muy distinta si se volviera a contraer matrimonio posteriormente de una separación. No sé si me di a entender ahí. Sí, licenciado, muchas gracias. ¿Estamos ahí? Sí, gracias. Ok. Imagínense, yo tuve que realizar una identificación de tercero porque la causante en ese entonces se había casado 4 veces. Y entonces, en varios documentos, les digo varios documentos, y sobre todo en certificaciones del registro de la propiedad, en una aparecía con un apellido de Casá, en otra aparecía con otro apellido de Casá, en otro y así. 4, 4 veces se casó. Y tenía varios bienes, por lo menos le dejaron bienes, ¿verdad? Entonces, ese es el detalle. Cualquiera podría decir no es la misma persona, pero a los que nos interesa establecer ese aspecto, sí es importante que lo hagamos. Bueno, cuestiones muy prácticas. ¿Qué les podría yo decir? En cuanto a establecer que la parte administrativa del proceso decisório es engorrosa, indudablemente lo es. Yo he sido partidario de referirme a que el proceso decisório necesita una modernización, es decir, necesita ser actualizado, porque lo que más tiempo lleva notarialmente es la parte administrativa. Muchas veces están 2 hasta 3 años, hasta más en la parte administrativa, porque las instituciones son tardadas para decirle al notario, mire, lo que tiene que pagar son 600 quetzales, 700 quetzales. O sea, es mucho el tiempo. Ya no debería ser, por ejemplo, finanzas como tal, ni la Contraloría General de Cuentas, porque ya está la SAT, la que debería atender a cobrar ese impuesto. Obviamente regularizado como tal, ¿sí? Aparte de, tampoco soy partidario de un impuesto como tal hacia eso. ¿Por qué?
quizás es discutible. Muchos dirán, pues es que hay un impuesto, son nuevos herederos. Está bien, pero el causante en vida ya pagó por ese bien, ya estuvo cumpliendo con la carga de ese bien. Entonces, el acuñarle un impuesto a los herederos, que si bien es cierto, no son el causante, es generar una doble o múltiple tributación. Para los que están interesados en estudiar derecho tributario, díganme si no hay una posibilidad de una doble o múltiple tributación ahí. ¿Por qué si el causante se va a cobrar más impuestos sobre el bien? ¿Por qué sobre algunos aspectos? Imagínense, ustedes tienen un bien, van a vender ese bien. Para venderlo, a ese bien, esa venta se le va a acuñar el 3% o el 12%, dependiendo si es su primera, segunda o tercera venta, ¿sí? Entonces, van a pagar un impuesto sobre eso. Esa carga la tiene el propietario. El propietario en vida, si quiere permanecer con ese bien, debe pagar el impuesto único sobre inmuebles, el IUCI, y todas las cargas que conlleve ese bien. Pero él decide disponer de ese bien estando en vida. Al momento de disponer, les pregunto, ¿cuál es el objeto de generar un impuesto que lejos, muchas veces de ser realista, pueda generarle una carga a los herederos o legatarios? Entonces, aparte, vean ustedes la fecha en que entró en vigencia la Ley de Herencia, Legados y Donaciones. Para ese entonces, vean ustedes si ya existía la Superintendencia de Administración Tributaria. No lo estaba. Las facultades estaban en la Contraloría prácticamente General de Cuentas. Entonces, necesita una reforma, ese proceso necesita una modernización que debe atenderse. ¿Qué es lo que necesitamos? Entender esos aspectos que son básicos del proceso accesorio, y alguien me dirá, licenciado, transferir el dominio de los bienes del causante. Perfecto, yo lo entiendo, pero también hay que entender que todo asunto de jurisdicción voluntaria siempre está sujeto a una revisión por parte de los órganos de justicia. No causa el efecto de cosa juzgada. Es decir, una vez ya causa el efecto de cosa juzgada, ya no puede ser revisado otra vez. No, los asuntos de jurisdicción voluntaria sí pueden ser revisados posteriormente. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Entonces, ¿qué es lo que necesito yo? Ya les trasladé una hoja de trabajo. Esa hoja de trabajo van a organizarse en grupos de 10. Si quieren, háganlo por afinidad. Yo les diría, no integren a alguien que no esté dispuesto a trabajar porque yo les voy a pedir una hoja de cumplimiento. Si ustedes le ponen que alguien de sus compañeros ha participado y no lo ha hecho, yo voy a calificar también eso. Otro aspecto, van a tener que elegir a un coordinador y a un subcoordinador o coordinadora o subcoordinadora, según sea el caso, como ustedes quieran, porque cada uno me va a entregar su trabajo, ¿sí? Es un trabajo por persona, no es por grupo. ¿Estamos ahí? Entonces, ¿qué es lo que les voy a pedir con eso? Los grupos, ¿para qué les van a servir? Para que se puedan reunir y puedan discutir la redacción. Tienen libertad de redacción, pero cuidando ciertos elementos. En consecuencia, si ustedes se quieren acercar al Archivo General de Protocolos a pedir copia de algún documento, lo pueden hacer. Yo no tengo ningún problema. Si ustedes quieren acercarse con algún colega, algún notario que les pueda ayudar, yo les diría, háganlo. No hay ningún problema. Hay algunos asuntos que al momento de revisarlos uno dice, bueno, al notario se le pasó esto y el otro, pero para eso nos sirve la clase, para ir aprendiendo y para que ustedes hagan ver sus dudas. Son 3 asuntos prácticamente, pero vean, les estoy pidiendo un proceso sucesorio, ya sea testamentario
o intestado. Yo les voy a decir a cada grupo, primero ahorita fórmense en grupos y yo les puedo decir cuál van a redactar, si el testamentario o intestado, y les voy a dar el caso en específico. Posteriormente, les voy a asignar, de acuerdo a su grupo, uno de los asuntos de jurisdicción voluntaria para que lo redacten. Y posteriormente, necesito que me hagan un pequeño proyecto de ley de asuntos, de ampliación de asuntos de jurisdicción voluntaria. Espero que no todos me pongan los mismos, pero considero que alguien o más de algunos se van a poner de acuerdo, o por lo menos van a decir, es que el divorcio por mutuo consentimiento, el divorcio voluntario, es posible que lo encuentren varios trabajos, pero si van a tener, no pueden ser tan iguales, sino van a tener una que otra diferencia, ¿sí? Voy a encontrar algunos asuntos que me digan, es que esto también tiene que ser jurisdicción voluntaria, y por lo tanto los vamos a contemplar ahí. Yo les diría que lo analizaran muy bien para poder presentarme algo que realmente valga la pena. Y no solo redactar por redactar, porque a veces redactan a último tiempo. Y yo digo, ahora entiendo por qué cuando algunos llegan al Congreso, pues, esa redacción deja mucho que desear a ustedes. Deja mucho que desear. En una ocasión me reuní con un colega que pues me había ofrecido a la institución donde yo estaba apoyarnos con ciertas cosas dentro de una ampliación de un proyecto de ley que estaba en una ley penal, y me dejó mucho que desear esa redacción. Entonces, pero hay cosas que uno ya no le puede corregir a algunas personas. Yo esperaría que en su caso ustedes realmente se reunieran para ponerse de acuerdo en cuál va a ser la forma básica de redacción de esos asuntos. Y yo no me enojo con que uno redacte de la misma forma que otra o tenga el mismo contenido que otro, pero obviamente cambiando ciertos aspectos, como el nombre del notario, como el nombre de los herederos o legatarios, como el nombre de los requirentes. Yo no tengo ningún problema, pero obviamente que se pongan de acuerdo, que lo discutan, no que se queden únicamente con lo que leen o minutas que copian. Yo sí les voy a pedir que critiquen lo que van a hacer, que discutan lo que van a hacer. Entonces ya vamos a empezar con los aspectos prácticos, con los talleres, pero esta parte en algún momento los voy a dejar solos para que ustedes tengan capacidad de discusión. Si hay alguna duda con esto, léanlo. Si hay alguna duda, las planteamos. Me hubiera gustado que la clase del día de hoy hubiera sido de forma práctica, porque les tenía unas pequeñas hojas de trabajo ahí. Pero bueno, esperemos que las cosas mejoren y ya podamos tener las clases totalmente presenciales para poder presentarles yo esto y que ustedes vayan mejorando en ese aspecto. Este sábado, yo espero el día de mañana tener la confirmación del salón y ya les hablo para ponernos de acuerdo en la hora de reunión, en qué salón va a ser, y poder empezar con el primer taller práctico en jurisdicción voluntaria. Bueno, no tomemos solo jurisdicción voluntaria, sino este va a ser de nivelación de los conocimientos para poder llegar a jurisdicción voluntaria. Entonces los dejo el día de hoy, que descansen, espero que hayan llegado bien a sus casas después de este tormento de los bloqueos, y pues nos vemos el siguiente día de clases. Feliz noche. Gracias, Lee. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado.